Sin MIR en realidad no se puede ejercer en España. Por eso en España hay en muchas residencias y en muchas urgencias hospitalarias médicos que no son españoles, que su título de 6 años sí les permite ejercer, y en cambio en España hasta que no tienes el título MIR no puedes ejercer. O sea, por eso de verdad en España la carrera son 10 años. Claro. Y entonces, en realidad tiene su sentido y está bien, porque cuando uno acaba los años de la carrera lo que sientes es que no sabe nada de nada. Que si te recuerdo, en la Academia MIR, que de repente mi cabeza empezó como a conectar todo aquello y ya en la especialidad te das cuenta, pues al principio lo poco que sabes, pero todo lo que vas aprendiendo. Entonces, eso fue el 6 = 0 famoso, y entonces los de sexto nos azuzaban a los pequeños a que fuéramos a las manifestaciones. Entonces, con esto te cuento que todo lo que había más allá del conocimiento puramente médico, pues es que me gustaba. Entonces también me fui durante la carrera a varios intercambios académicos fuera de España. Estuve en uno en México, en Guadalajara, y luego me fui de médico voluntaria a Perú. Y luego hacíamos muchas cosas de ese estilo. Entonces tenía ese punto de que me encantaba la medicina, pero dentro de la medicina la persona con todas sus variantes, que también por selección medicina de familia, pues me apasionaba. Desde una señora que me cuenta su vida hasta sus problemas. Entonces, en la carrera tuve la asignatura de bioética, que por cierto me pasaba todo el rato peleándome con el profesor, porque me importaba, o sea, típica asignatura que otra gente se soba, y yo en cambio pues me gustaba mucho intervenir. Y luego sí que con amigas pues nos fuimos a congresos de bioética, porque nos importaba, o sea, lo que hacemos, hacer como una reflexión, que al final es lo que es la bioética, una reflexión sobre la bondad o maldad de nuestras acciones y cómo esas acciones influyen en los otros y me influyen a mí. Entonces, de ahí un poco, cómo me fui metiendo. Y nada, luego elegí, como te cuento, medicina de familia súper convencida. La volvería a elegir, aunque he tenido mis crisis como todos los chicos de familia, porque llega un momento que dices, Dios mío, sé un poco de todo y no sé nada de nada. Luego te vas dando cuenta que en realidad lo que tienes que hacer es precisamente ser capaz de diagnosticar a tiempo, acompañar al enfermo crónico, pues un montón de cosas. Claro, todo lo importante que es la atención primaria. O sea, realmente a mí lo que me han enseñado siempre en la universidad es que el 90% de las patologías que se ven son de atención primaria, y qué importante y cuánto no la estamos cuidando la atención primaria, y cómo nos la estamos... Bueno, no nos la estamos, porque no creo que tú en este sentido... O sea, no nos meter en este grupo, pero cómo se la están cargando. Sí, pero que es verdad, incluso a veces lo digo ya como... O sea, que el médico de familia es muy importante en todas cosas, porque como está cada vez más tecnificada toda la medicina, pues mira, el otro día tuve un paciente esos que venía desesperado después de ir por 200.000 especialistas a través de un seguro privado que le estaban viendo bien, pero le decían, es que de esto está bien, de esto está bien. Pero claro, al final estaba la persona que le integra. Y que eso es. Es el internista, porque claro, a lo mejor ese señor no tenía nada para estar fatal, pero es que el señor estaba fatal. Una fisura anal que se le había complicado con un problema de que después tenía un montón de dolores en el pene, y entonces el señor estaba desesperado. Un hombre de 40 y tantos años que decía, no, si me dice el dermatólogo me ha visto que no tengo ninguna ITS, el urólogo que no es suyo, el digestivo que no es suyo. Claro, al final se pasa en la pelota y dice, pero a mí ¿quién me soluciona este problema? O sea, ¿quién? Entre otras cosas, el señor estaba deprimido. Claro, Joder, pero había pobrecilla, que escucharle, claro. y no decirle, oiga, no es mío. Entonces, bueno, eso es un poco para presentarme. Y luego ya cuando hice la especialidad, haciendo la especialidad en el Hospital Severo Ochoa en Leganés, pues allí en un hospital, es un hospital pues muy movido, de campaña, muy divertido, en el que aprendí un montón de cosas, me encontré con gente pues muy variada, y también surgían un montón de temas bioéticos muy complicados. Pues, por ejemplo, había una consulta de administración urgente de píldora poscoital cuando estaba recién aprobada como prescrita, y a mí me cuestionaba, o sea, una consulta urgente anónima, menores de 15 años, pues decíamos, oye, esto lo podemos hacer o no nos da la gana de hacerlo, pero que no fuera solo por propias convicciones, sino tener, porque claro, al final, y eso siempre, hay un tema de Ortega que dice, las creencias son al final lo que te marcan. Es muy importante ser sincero en lo que uno piensa, cree, y no traicionarse, pero también hay que tener un fundamento teórico. Entonces fue cuando decidí, durante la especialidad, hacer los cursos de doctorado, en vez de los típicos ahí de la universidad de toda la vida, que no me apetecía nada. Hice unos cursos de doctorado de bioética, que en el fondo eran formato máster, lo que ahora se hace como máster, y muy, 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 muy interesante. Uno, por la gente con la que hice los cursos,
porque casi todos en realidad éramos 2 residentes y todo el resto era gente mayor, pues había oncólogos ya de 50 años, o sea, gente muy, muy variada, y tenía una parte de bioética, una parte de biojurídica y una parte de filosofía. Y entonces fue un poco ya donde ya yo me empecé a formar más en bioética y nada, y me fui metiendo en todo este mundo de la bioética, la docencia. Se puede decir que, o sea, cuando acabaste o mientras hacías la residencia te diste cuenta de cosas que dices, pero es que esto, ¿estamos actuando bien? O sea, como que te cuestionabas por tus creencias o por lo que veías, decías, oye, es que esto igual no estoy completamente cómodo haciendo esto, o es que esto no entiendo muy bien, ¿estamos dando realmente el trato correcto a este paciente? ¿Estamos abordando realmente todo lo que este paciente necesita? ¿O estamos haciendo como el caso que nos has presentado antes de mirando solo un órgano, o estamos mirando, o sea, como digamos que, por lo que me estás transmitiendo, ¿no? O sea, que realmente tú, el acercarte a la bioética es para dar, digamos, un acercamiento holístico, o sea, de varios, o sea, de todo el ámbito, de varios ámbitos a los pacientes, ¿no? O sea, no tratar solo la enfermedad, o sea, en sino... el fondo, O sea, la bioética al final es una reflexión, porque muchas veces la gente confunde la bioética con la biojurídica, con las cuestiones legales, que luego también me metí por ahí, también ahora hago cosas de peritaje médico, pero no es lo mismo. Muchas veces precisamente las cuestiones éticas nos llevan a confrontarnos con la ley vigente, porque además precisamente todas las, históricamente, en el siglo XX está clarísimo, las cuestiones de bioética surgen de gente cuando se enfrentan a situaciones que la ley lo permitía. O sea, precisamente la bioética lo que nos hace es una reflexión profunda de la bondad o maldad de nuestras acciones, cómo influyen en la persona que tengo delante, o sea, el paciente como persona, y cómo me influyen a mí. Porque fíjate, muchas veces los médicos, entre que tenemos una carrera que estudiamos que no nos da tiempo ni para pensar mucho. Estudiamos. Luego entramos en el MIR, luego aprendemos de la mano de los otros. Y entonces está la persona más hipersensible que dice, bueno, paro porque es que yo quiero pensar por qué estoy haciendo esto. Que el COVID, por ejemplo, fue como un bofetón para mucha gente. Claro. Y aquellas personas que tuvieran como más procesado la cuestión de la muerte, porque al final la bioética lo que te hace es pensar esas cosas que aunque se supone que las pensamos, en realidad durante la carrera es que tampoco le damos muchas vueltas al tema, porque no nos da tiempo y la asignatura de bioética es muy pequeñita. Entonces, al final es una cuestión de cómo pongo al paciente en el centro, pudiéndole hacer una atención que no sea solo resolver problemas, sino atenderle a él como persona, y también dónde está mi papel. O sea, porque es muy, muy importante cómo las acciones nos conforman al tiempo que conformamos a la realidad. Entonces, al final, muchas veces todo el tema del queme, que estoy quemado, es porque llega un momento que dices, es que estoy como un hámster dando vueltas, resolviendo problemas, haciendo protocolos, empalmando guardias, pero llega un momento que dices, al final la bioética es una reflexión moral sobre la bondad o maldad de nuestras acciones en nuestro trabajo, pero como en el centro de nuestro trabajo estamos nosotros, o sea, porque en el centro de nuestro trabajo, fíjate, Pau, no está el paciente, estamos nosotros. Es que eso es súper importante. Claro. Porque si no estás bien contigo mismo, si tú no estás bien, si no estás, claro, si no te encuentras bien, no puedes ayudar a las personas. Si tú no te has sanado, ¿cómo puedes esperar claro. sanar a otras O sea, personas? porque muchas veces pasa que a un paciente hay que mirarle bien. Y si no le miras bien, le puedes estar diciendo todo lo que le tenías que decir, lo puedes estar haciendo impecable, pero el paciente dice, o sea, por favor, ¿quién me ha visto? O sea, claro, claro, para tener esa mirada hace falta una reflexión sobre uno mismo, sobre lo que haces, sobre, o sea, al final, bueno, dentro de la bioética hay muchas corrientes, ¿no? Está la corriente, bueno, estoy hablando de muchas cosas, no sé si desordenadamente o no. Sí, no, claro, sí. Pues las corrientes estas más de, pues las tradicionales, las que hemos estudiado todos, pues de los principios, de los casos, pero luego también está toda la bioética del cuidado y la bioética de las virtudes basadas más en un personalismo. Y entonces también, o sea, al final estamos hablando de la felicidad, o sea, de una vida bien hecha, donde lo que yo haga quiera hacer eso, o sea, donde lo que yo esté haciendo para mí sea satisfactorio. Y sea satisfactorio, y precisamente por eso, con todo lo que tiene la vida, que a veces no quiere que estemos hablando de una situación idílica, pero una reflexión mayor sobre lo que somos, lo que hacemos. Y yo creo que al final, o sea, eso marca mucho tu práctica clínica.
Eso es, Por eso es verdad que yo... de hecho, o sea, eso te quería preguntar. O sea, el tema de o sea, haber hecho este máster, bueno, o sea, este doctorado en bioética, ¿tú notas que ha cambiado o sea, la manera en la que trabajas, la manera en la que te acercas al paciente o...? A ver, yo es que creo, es verdad que todo lo que nos formamos tiene que de la teoría pasar a la práctica, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, yo sí que creo, además hoy en día hay muchas corrientes bioéticas, las que ponen a la persona en el centro y las que en realidad no ponen a la persona en el centro. Hay bioéticas mucho más prácticas que precisamente, o sea, el componente antropológico que pensamos del ser humano es muy importante a la hora de las distintas corrientes bioéticas. Yo sí que sigo las corrientes bioéticas más de corte personalista, donde el ser humano en su totalidad están en el centro de lo que hacemos, valorando al ser humano en toda su acción. Porque fíjate, una cosa que justo el otro día di un curso de bioética a los residentes, muy interesante, la verdad, súper interesante con los residentes hablar. Y entonces, una reflexión que yo les hacía y también lo noto, porque yo soy profesora en la universidad también, ¿vale? En el CEU San Pablo doy clases y luego doy clases también, luego os lo cuento, sino en un máster de bioética de la UNIR. Pues una reflexión que yo hacía con ellos y que me hago a mí misma es como en el momento actual, dentro de la medicina, de alguna manera rechazamos al enfermo. No la medicina, sino el mundo, el enfermo. Enfermo, pues no gusta. Por eso cada vez más pues existen justificándose pues, corrientes bioéticas en realidad de qué valor tiene un enfermo y la vida de un enfermo. Cuando dices, si se supone que es el centro de nuestra profesión. Claro, doy clases en psicología y el primer día de clase les dije, es que el centro de nuestra profesión, de todas las biosanitarias, médicos, enfermería, psicología, es el sufrimiento humano. Pues te prometo que la gente se levantaba, o sea, estaban como incómodos en la silla, como diciendo, porque muchas veces la carrera de medicina se estudia porque mola, porque tiene prestigio, porque es interesante, porque técnicamente cada vez es más apasionante. Sí, todo eso está fenomenal. Pero es que en el centro de tu acción está una persona que sufre. Que sufre y que no. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo digo cuando hablo con compañeros o, por ejemplo, cuando hago algún vídeo divulgativo y tal, digo, es que no os olvidéis que nosotros vamos a estar tratando con personas que no quieren estar ahí. O sea, que una persona no quiere estar en hospital. ¿Cuántas veces nos olvidamos? Claro, yo estoy haciendo una especialidad que es sobre todo hospitalaria, ¿no? Entonces, las personas que llegan a cirugía torácica, normalmente la gran mayoría por tumores de pulmón, es que una persona no quiere que le venga un tumor al pulmón. Pues una persona no quiere estar ahí, una persona no se quiere encontrar en esa situación de decir, es que ahora me van a tener que abrir, me van a tener que extirpar una parte de mi cuerpo para darme una posibilidad para poder sobrevivir a esta enfermedad. Entonces, yo creo que es algo que nos olvidamos muy rápido, que uno, la de horas que se pasan los pacientes en urgencias. 2, la de veces que tienen que ir a los pacientes al ambulatorio o al centro de atención primaria porque igual no han resuelto o no tienen un problema resuelto y cómo esto les dificulta en su día a día de me tengo que pedir permiso en el trabajo o tengo que ajustar todo para ir al médico. 3, cuando la gente está ingresada, que la gente no quiere estar ingresada, o sea, aparte que estarán más o menos cómodas las camas del hospital, esto ya son diferentes cosas y habrá más o menos silencio, pero es que que me ha tocado también de paciente, y es que yo cuando estaba ingresado digo, es que yo lo que quiero es en cuanto pueda volver a mi casa. Entonces, ¿cuántas veces se nos olvida esto? O sea, porque, como decías tú, o sea, una reflexión súper interesante de que entramos ya automáticamente en este bucle de, vale, hago esto, hago la guardia, después voy a casa, después, o sea, como entramos en esta dinámica y muchas veces sin darnos cuenta, y algunos que somos más sensibles, otros quizá menos, no nos damos cuenta, igual incluso no hablamos con esa delicadeza con la que tenemos que hablar a los pacientes, porque nosotros hemos elegido, nadie nos ha obligado a hacernos médicos. Bueno, igual hay familias que han obligado, pero nadie te ha puesto una pistola en la cabeza y te ha dicho, tienes que ser médico y tienes que dedicarte a esto.